Es militante del Partido Demócrata Progresista. Tuvo 3 periodos como concejala en la ciudad de Esperanza. Es la fiel representante del género y esta es la única lista que lleva a una mujer como precandidata a vicegobernadora. Es profesora de literatura de la Universidad Litoral, así simple como es Ana Copes, que también nos va a dirigir la palabra ahora, la precandidata a vicegobernadora por la lista Ganamos Todos. Bueno, después de esta presentación, creo que es una cita obligada hacer referencia a mi presencia en la fórmula. Muchísimas gracias por las palabras, por la presentación y muy buenas tardes a todos. Sí, en realidad esta es la única fórmula del Frente que integra a un hombre y una mujer. Para mí es una satisfacción, también es una gran responsabilidad. Creo que de alguna manera siempre escuchamos predicar acerca de la equidad de género o de la igualdad de oportunidades, y aquí no es una prédica, sino es un ejercicio, es una práctica que comienza en la conformación de la fórmula, pero que se va a extender en las distintas acciones de gobierno. Antes que nada quisiera decir cómo entiendo el Frente. Creo que el Frente ha sido una herramienta exitosa para que los ciudadanos de la provincia de Santa Fe puedan conocer un gobierno distinto, puedan vivir un gobierno distinto, y esto es una experiencia positiva después de largos periodos de gobierno justicialista. ¿Por qué positiva? Porque la alternancia en el poder realmente como experiencia solidifica, fortalece la democracia, y entonces no es lo mismo a la hora de decidir un voto tener la experiencia de haber vivido distintos gobiernos que no tenerla, y en ese sentido el Frente Progresista le ha dado a la ciudadanía de Santa Fe la posibilidad de conocer un gobierno distinto, un gobierno que tiene un saldo positivo, en el que hay cuestiones que podemos profundizar, mejorar y seguramente muchas que continuar. Es importante para mí que en el Frente Progresista Cívico y Social, que es una coalición de fuerzas, haya distintas fórmulas y representando a distintas fuerzas políticas que conforman este frente. Nosotros entendemos que el frente en sí mismo es una respuesta a la demanda de consenso, de diálogo, que es una demanda real de la ciudadanía en torno de un programa, en torno de objetivos. Hoy nadie pretende discusiones estériles, lo que pretendemos son diálogos y consensos. Esta fórmula, la integración de esta fórmula por nuestra propia trayectoria es una garantía respecto de ese diálogo y respecto de esa construcción. En un frente, en realidad, la fortaleza reside en aquello que se decide en común, más allá de los disensos, más allá de las diferencias, que son respetables y que son importantes, pero a la hora de decidir debe primar obviamente lo que es bueno para la ciudadanía de Santa Fe, y en ese sentido yo también estoy muy tranquila y muy satisfecha por cómo se han integrado estas fuerzas, en mi caso la democracia progresista, el socialismo, gente del partido GEM, muchísimos independientes, y por sobre todo el estímulo que significa el afecto, la receptividad que tenemos cada vez que visitamos una población. Realmente esa es la mejor de las experiencias. Obviamente que siendo esta la semana en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y con la presentación que ha hecho, me siento en la obligación de decir que también para mí es una satisfacción. Ustedes van a ir escuchando que vamos a ir desgranando propuestas por semana a semana, ¿no es cierto? Porque eso es lo que distingue, lo que va a distinguir en todo caso las distintas fórmulas del Frente. Lo importante aquí es que la ciudadanía conozca esas propuestas, conozca a las personas que son capaces de llevarla a cabo, y nuestra misión es esa: informar para que las personas puedan decidir fidedignamente su voto, lo puedan hacer a conciencia. En esta semana, decía, para mí es una satisfacción que la primera de las propuestas haya sido el Plan Provincial de Acción contra la Violencia de Género,
Este es un tema que creo que ha cobrado importancia a raíz de los titulares de los diarios, de los episodios lamentables, de la muerte de mujeres por violencia de género, muertes que en las cifras superan a las muertes por accidente. Esto lo digo para que se tome conciencia de la dimensión que tiene el problema. Un problema que ha sido por muchos años solapado, digamos, ocultado, y que de pronto vemos sensibilización en la sociedad a raíz de estos episodios tremendos, crueles, y que las estadísticas además dicen que lamentablemente van increyendo. Bueno, yo creo que lo importante y lo positivo de todo esto es rescatar la acción de los hombres y de las mujeres de buena voluntad que desde hace años vienen trabajando en las organizaciones intermedias por este tema. Este plan provincial de acción contra la violencia de género justamente rescata esa articulación, rescata el darle recursos materiales y humanos a organizaciones que ya están funcionando. Muchas veces hemos visto que estas organizaciones en realidad cumplen funciones que son indelegables por parte del Estado, le dan la cara al problema, le dan la contención, le dan soluciones, muchas veces no todo lo que quisieran, justamente porque el Estado no está lo suficientemente presente. Bueno, en este programa la idea, por supuesto, rectora es dotar de los recursos para fortalecer, para que los espacios donde se diseñan, donde se coordinan las políticas de género realmente tengan la jerarquía suficiente en el presupuesto. Es absolutamente viable, no estamos haciendo una propuesta que no se pueda cumplir. Esta red integral de servicios contempla un teléfono gratuito los 365 días del año, las 24 horas, contempla la creación de refugios, contempla articular con los centros de asistencia a la víctima de violencia familiar y sexual que existen en las unidades regionales, una articulación con ellas, contempla programas de reinserción para las mujeres víctimas de violencia, porque los episodios no solamente tienen que ver con la violencia física, tienen que ver con episodios traumáticos a nivel psicológico y se necesita la reinserción, la empleabilidad de estas personas. Contempla fiscalías especializadas en violencia de género, también que el IPEC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, cuente con variables para poder recabar los datos. Hoy yo podría hablar de muchos datos, muy lamentables por cierto, pero estos datos sobre todo provienen de las ONG, no provienen básicamente del Estado. Entonces el Estado también tiene una responsabilidad indelegable con el diseño de las variables, porque la cantidad, la estadística en realidad lo que permite es tener una base fidedigna para diseñar, para la interpretación y para el diseño de las políticas públicas de un tema que ha entrado en la agenda pública y es un tema preocupante. Bueno, he puesto el acento en el caso de la violencia contra las mujeres, pero todos sabemos del maltrato infantil, todos sabemos del maltrato hacia los ancianos. El tema es bastante más complejo y corre el siglo XXI y cuesta creer que en el siglo XXI estemos hablando de estos temas, y no solamente que estemos hablando de estos temas, que estemos hablando de la urgencia de una política decidida para erradicar esto que directamente mina la dignidad de las personas. O sea, estamos trabajando por los derechos de las personas. Bueno, obviamente proviniendo del ámbito docente, para nosotros la educación es central. En ese sentido es una política de Estado para nosotros. El sentido de la educación tiene que ver con un ingreso, con una socialización y con una oportunidad de crecer como personas que debe ser siempre tendiente a la igualdad de oportunidades. Por eso ya luego Rubén va a detallar las medidas concretas con relación a esto. Yo simplemente quiero hacer hincapié en que en la educación está una de las grandes herramientas también para la seguridad, porque un joven que tiene educación, un joven que tiene empleo, no es un joven que va a elegir el camino de la droga o el camino de delinquir, es decir, es una problemática bastante más macro.
Sí quiero recuperar el hecho de que en estos momentos, por distintas causas, las familias como institución están vulnerabilizadas y hay una demanda distinta hacia la escuela, hacia la educación. Hoy el debate no es el objetivo de la escuela pública, hoy el debate es cómo atendemos estas nuevas realidades, cómo articulamos con el sector productivo para que nuestros jóvenes tengan una inserción laboral, cómo recuperamos los oficios, cómo entonces damos cabida y multiplicamos los institutos tecnológicos que articulan la demanda con las empresas, cómo articulamos educación con los centros que tienen que ver con la innovación tecnológica, con el enorme capital humano que tenemos especialmente en esta región. Es decir, creo que hay nuevos desafíos para la educación, se ha hecho mucho, se han titularizado miles de cargos, se han titularizado miles de horas, se han creado muchísimas escuelas, mucho más que en las últimas décadas. Ahora viene el desafío de cómo dotar de recursos, cómo dotar de contenido a todo esto. Bien, finalmente, simplemente quisiera agregar que para mí la política es una herramienta fundamental de cambio. Creo que es un mecanismo de exclusión el que se ha diseñado muchas veces desde algunos políticos, y sobre todo creo a partir de los partidos mayoritarios, un mecanismo de exclusión cuando la política se deflaciona, cuando la imagen de la política se deflaciona, funciona como un mecanismo de exclusión, porque ¿quién no ha escuchado no? ¿Para qué te vas a meter? ¿Cómo vas a participar? Fíjate vos bien. En realidad es un mecanismo de exclusión, porque si de esa manera no nos animáramos, la gente decente, la gente buena, la gente que hace de la transparencia una bandera, estarían siempre los que diseñan esa política para que la política se deflacione. A la imagen de la política la cambian los políticos, y la política es una actividad sana, es una actividad importante, porque tiene que ver con el cambio de los pueblos. En realidad, nada mejor que ese camino transitado con decencia, con autoridad moral, con el ejemplo, con la conducta como ejemplo, para poder revertir lo que queremos revertir de esta sociedad, siempre con un sentido de equidad, con un sentido de justicia. Por esto, en esta fórmula no solo van a escuchar propuestas, van a escuchar también que esta es una fórmula que diseña variables para su propio control, es decir, nosotros nos sometemos a las exigencias de rendir cuenta de cómo vamos a, no solamente de qué vamos a hacer, sino de cómo lo vamos a hacer. No hay duda de que los medios deben ser limpios, al igual que los objetivos. Y yo creo que para eso contamos con un conjunto de gente, con ustedes, que nos dan su estímulo, que nos dan su apoyo para llevarlo a cabo. Muchísimas gracias y quedo a su disposición.